Muy buenas tardes, mi nombre es César Ángel Fierro Torres y haré la presentación de la tesis titulada Modelo de pronósticos para la estimación de la matrícula estudiantil y capacidad docente en bachilleratos tecnológicos de Ciudad Juárez, Chihuahua, perteneciente al doctorado en Administración de la Universidad IEXPRO, siendo el asesor de tesis el doctor Francisco Antonio Domínguez López, a 28 de septiembre de 2025. El capítulo 1 empieza con los fundamentos de la investigación. En el apartado 1.1 del planteamiento del problema, observamos que tras la pandemia, la demanda estudiantil en Ciudad Juárez, en el nivel medio superior y superior, se ha vuelto más compleja por el auge de modalidades en línea y semipresenciales. Los modelos tradicionales de pronósticos que manejan modelos lineales son limitados, por lo que en este estudio analizamos un modelo híbrido que mezcle estadística e inteligencia artificial para mejorar la precisión en las proyecciones de la demanda y optimizar la planificación de los recursos educativos, específicamente la capacidad docente del plantel. Las preguntas de investigación, la primera es, ¿cuál de los dos tipos de modelos de pronósticos, estadísticos o de inteligencia artificial, ofrecerá estimaciones más precisas de la matrícula estudiantil en los bachilleratos tecnológicos de Ciudad Juárez a mediano y largo plazo? La número dos es, ¿cuál es la tendencia futura de la matrícula en educación media superior en Ciudad Juárez según los modelos de pronósticos propuestos y cómo se espera que esta evolución impacte la planificación educativa en los próximos años? La justificación de esta investigación es que se justifica en la necesidad de modernizar los pronósticos de la matrícula en Ciudad Juárez, ya que los modelos tradicionales que se manejan a partir de tendencias lineales no captan la complejidad actual del escenario educativo. Se propone, en este caso, un modelo híbrido con estadística y aprendizaje automático que permita planificar mejor los recursos en educación media superior, evitar sobrecargas de trabajo y mejorar, al final del día, la calidad educativa aprovechando tecnologías accesibles y experiencias previas que hacen viable su implementación. La experiencia previa en este caso es la de su servidor, que ha manejado en licenciatura y maestría el tema de pronósticos a fondo. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es diseñar y validar un modelo de pronósticos híbrido para la estimación de la demanda estudiantil en una institución de educación media superior de Ciudad Juárez. Los objetivos específicos es analizar los patrones históricos y los factores contextuales que inciden en la variación de la demanda estudiantil en las instituciones de educación media superior de Ciudad Juárez, específicamente las del bachillerato tecnológico, contrastar los métodos actuales con los empleados para estimar la demanda estudiantil con nuevas técnicas de predicción de aprendizaje automático, conocido comúnmente como inteligencia artificial. Y por último, formular las recomendaciones para la planeación de la capacidad docente en los bachilleratos tecnológicos de Ciudad Juárez. Bien, una vez planteado el problema y fundamentada la necesidad de realizar la investigación, pasamos al capítulo 2, que es el marco teórico. Brevemente, la demanda, como cualquier otra variable que se analiza a través del tiempo, se puede considerar como una serie temporal que se puede representar matemáticamente como una ecuación en la cual se compone de distintos elementos como son la tendencia del comportamiento de la variable, el ciclo, que es patrones que se repiten con el tiempo, y estacionalidades que se repiten específicamente en en algún punto de la serie. En este caso, de acuerdo a la clasificación, podemos ver fenómenos y variables, como puede ser la demanda estudiantil, donde tenemos tendencias aditivas, que son tendencias lineales, positivas o negativas, o tendencias multiplicativas, que son aquellas que tienen un comportamiento exponencial, y en estacionalidad, que repito, es el comportamiento y los patrones que se van repitiendo pueden ser patrones constantes, aditivos o multiplicativos, que son patrones que se van expandiendo con el tiempo.
Todos estos comportamientos son los posibles escenarios en los que se puede comportar nuestra demanda estudiantil. En este caso, en un escenario positivo, en un escenario negativo sería prácticamente darle la vuelta a las rectas. Ahora, entrando de lleno en cuáles son los factores que deben considerarse para un pronóstico de la demanda estudiantil, que en inglés el término se le conoce como enrollment forecasting. Tenemos distintas investigaciones, la más antigua, la pionera, que es la de Honeycutt y Weller, proponen desde 1979 que se creen modelos matemáticos, modelos predictivos, que consideren el costo promedio de una matrícula, el ingreso promedio familiar, la población joven que hay en el sector o en la zona en la que se hace el estudio y la tasa de desempleo. ¿Sí? Y son variables que se han mantenido en distintos análisis multivariados. Por ejemplo, actualmente la investigación de Gadón, Lip-On y Gadón, que se hizo en Filipinas en el año 2021, proponen que además de estas variables anteriores se considere la tasa, el ingreso de las familias, la distancia de la escuela al hogar, los beneficios gubernamentales y aquí bien importante la escolaridad de los padres, siendo estas dos últimas, la distancia escolar y la escolaridad, las dos más significativas para un modelo multivariado. A su vez, existe otro enfoque que es el que estamos manejando, que maneja únicamente modelos de inteligencia artificial o modelos estadísticos autorregresivos. Quiere decir que para predecir el futuro se necesita regresar al pasado para analizar las tendencias únicamente con los datos históricos de la demanda estudiantil para, para poder pronosticar los años futuros. Dentro de estos modelos que hemos considerado, tenemos los modelos estadísticos, que son, el primero es el modelo de suavización exponencial triple, que como su nombre lo indica, considera tres componentes de una serie de tiempo: el promedio de los datos históricos, la tendencia que tienen estos datos y la estacionalidad, lo que decíamos de los patrones a lo largo del tiempo, y se busca con los datos históricos ajustar un modelo con estas tres variables que se ajuste lo mejor posible a los datos y una vez realizado el ajuste se hace la proyección a futuro. Los otros que se manejaron en la investigación son los promedios móviles autorregresivos integrados. Aquí básicamente son modelos un poco más complejos que lo que hacen es retomar un valor pasado, ajustar el modelo y realizar el valor futuro. Y se va apilando ese pronóstico, se va aglutinando en una nueva base de datos y se va volviendo a hacer el pronóstico. Igual ahorita en la metodología lo veremos más a detalle, pero básicamente el nombre autorregresivo quiere decir que para dar un valor futuro, la serie, el modelo, tiene que regresar a los modelos, a los datos pasados, perdón, para poder dar el valor futuro de la serie. Dentro de los modelos de aprendizaje automático, mejor conocidos como de inteligencia artificial, tenemos las redes neuronales de gran memoria a corto plazo. ¿Qué quiere decir que es una red neuronal? Pues básicamente es una memoria, como la que tenemos en nuestro cerebro, que hace operaciones lógicas conforme se le van ingresando los datos. En este caso son los datos históricos de la demanda estudiantil, de la matrícula, y hace operaciones lógicas para ponderar qué valor y qué patrones son importantes en este momento. Descarta los pasados, se mantiene con los nuevos, por eso es un gran memoria a corto plazo, solamente almacena los datos importantes a corto plazo y realiza el pronóstico del dato futuro. En el bosque aleatorio, también conocido como Bootstrap Aggregating, es un algoritmo que básicamente hace árboles de decisión. Ve diferentes combinaciones de cómo se pueden dar los pronósticos con los datos de prueba, diferentes combinaciones para ver el mejor valor futuro y así encontrar la mejor combinación que presente menos errores para realizarlo.
Bien, una vez sintetizada el marco teórico, que tenemos las propiedades de la serie de tiempo, los modelos estadísticos y de inteligencia artificial y los factores que deben considerarse en el caso particular de la demanda estudiantil, pasaremos a la metodología de cómo se realizaron estos pronósticos. Bien, describiendo o desglosando las características de esta investigación, el paradigma es básicamente cuantitativo. La investigación pertenece a la línea de investigación de métodos cuantitativos aplicados. El tipo de investigación es no experimental, dado que simplemente estamos recabando datos, no estamos manipulando las variables de estudio. Es longitudinal porque estamos analizando el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo y tiene un propósito predictivo. Es predictiva la investigación. La población a considerar, en este caso los datos a obtener, fueron los estudiantes, la cantidad de estudiantes y de docentes de bachillerato tecnológico en Ciudad Juárez, del 2016 al 2025. Los instrumentos para la recolección de datos fue básicamente ingresar y solicitar los datos de estadísticas obtenidos en el SIGET, el Sistema de Información de Gestión Educativa de la SEP y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para contrastar algunos datos poblacionales. Los métodos para analizar estos datos fueron modelos de pronósticos estadísticos y de inteligencia artificial usando el lenguaje Python, que tiene la ventaja de ser una herramienta gratuita que no requiere licencia, como algunos softwares estadísticos que nos piden ahí una licencia para poder usarlos de manera legal. Entonces optamos por el uso de Python. La metodología para realizar los pronósticos, básicamente tú tomas el total de los datos históricos de la variable que estás analizando, en este caso, los datos históricos de la matrícula estudiantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 2016 a 2025, y de esos datos se toma el 90% para poder realizar un ajuste del modelo para entrenar. Cuando manejamos inteligencia artificial, se maneja entrenar, ajustar o entrenar el modelo con ayuda del software especializado, el lenguaje Python de programación, y ese modelo que me da con el 90% de los datos, lo valido con el 10% restante, con unas técnicas que vamos a ver más adelante, la del paso hacia atrás y la técnica de grid search, del cuadrícula de búsqueda, para validar ese modelo con el 10% de los datos restantes. Una vez que vemos que tiene un ajuste bueno, menor al 10% de error, realizamos los pronósticos ya de manera final. Las técnicas para ajustar los parámetros, básicamente aquí lo que les mencionaba, el grid search quiere decir que yo hago una matriz con diferentes parámetros de mi modelo y el mismo lenguaje, el mismo algoritmo va probando todas las posibles combinaciones de parámetros hasta encontrar la que tenga el mejor ajuste. ¿Sí? La otra técnica para realizar los pronósticos es el paso hacia atrás y hacia adelante. Quiere decir que, por ejemplo, tengo unos datos de prueba, que son estos datos verdes, y esos datos hacen el modelo para realizar el pronóstico del siguiente año, del siguiente paso hacia adelante, ¿sí? Luego ese dato se va apilando el histórico, se realiza el siguiente, se van apilando uno por uno, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que los pronósticos no se hacen de jalón todos a la vez, sino que se va haciendo uno por uno y el pronóstico se va apilando al histórico para poder realizarlos. En este caso realizamos un histórico a 8 años. Y bien, ya definido la metodología y descrita brevemente cómo se realizan los pronósticos, vamos a los resultados de los mismos. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cuál ha sido el comportamiento, antes de realizar los pronósticos, cuál ha sido el comportamiento de la matrícula estudiantil en el Bachillerato Tecnológico de Ciudad Juárez. El Bachillerato Tecnológico aquí en Ciudad Juárez abarca a las escuelas de GETI, los CEBETIS, CETIS, y los
los CECITESH, los Centros de Estudios Tecnológicos de los estados. Ambos conforman en total actualmente 9 instituciones funcionando y vemos que hay una tendencia a la alza en el periodo histórico que se pudo obtener con los datos oficiales desde el 2016 hasta el 2025. Aquí el, el, el análisis preliminar nos arroja que pudiéramos ajustar esta variable en una línea recta, en una línea de tendencia lineal, un modelo lineal, que incluso aquí viene la ecuación para poder pronosticar a futuro. ¿Qué es lo que realmente hacen la mayoría de instituciones? Por ejemplo, la NUYES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, hace sus pronósticos con un modelo lineal, ¿no? Básicamente, ok, aquí tengo mis datos en azul, la línea recta se ajusta más o menos, aquí me dice un error del 3%, que es poco. Entonces, muchos investigadores o instituciones oficiales usan esta línea recta para pronosticar el futuro, este modelo lineal. Aquí lo que buscamos con la investigación es usar otras alternativas más sofisticadas para ver si por ejemplo, este comportamiento a partir del 2020 que se desaceleró el crecimiento, va a seguir o va a tener un comportamiento negativo a largo plazo. Y eso solo nos lo puede dar un modelo más sofisticado. Otra variable que se quiso estudiar fue evaluar cuál es la cantidad de docentes en este nivel educativo. Aquí sí se observa un comportamiento errático en la cantidad de docentes. Estos son datos oficiales que nos proporcionó el sistema de la Secretaría. Entonces, aquí hay de dos sopas. Una inestabilidad en la contratación docente o hay un maquillaje de datos oficiales. En mi experiencia trabajando en este nivel, por eso me decidí a hacer la investigación, sí hay una irregularidad. Cada semestre hay mucho personal interino por contrato, por honorarios, entonces eso justifica que en este caso esté muy desequilibrada la cantidad de docentes. A diferencia de como vemos acá, la matrícula estudiantil se mantiene en un crecimiento aquí constante, mientras que la cantidad de docentes es inestable. Ya sabemos que esto se puede deber a diversos motivos, a cuestiones burocráticas, administrativas, eh, políticas incluso, que se pueden manejar en estos niveles. Entonces, este desequilibrio entre una variable y otra pues, nos puede señalar que no hay una verdadera ajuste y administración de los recursos docentes que se requieren para cubrir la demanda educativa. Y ahora sí, ya realizados los pronósticos, encontramos con nuestros dos mejores modelos, el de inteligencia artificial y el modelo estadístico. En este caso empezamos con el de inteligencia artificial. Vemos, como les comentaba, un crecimiento recto, lineal, desde 2016 hasta 2020. Después de ahí ha estado un poco inestable y lo que se proyecta, aquí lo vemos en naranja, es que va a haber como una especie de desaceleración, una curva, vamos a seguir creciendo, pero va a llegar un punto en el que incluso ya no va a crecer la matrícula, ¿sí? Se va a desacelerar. Y si esto lo contrastamos con el siguiente modelo, que para eso nos sirve tener varios modelos, para tener varios escenarios posibles. Aquí este modelo es un poquito el modelo estadístico ARIMA, autorregresivo, nos dice que la tendencia que viene desacelerándose desde el 2020 es que va a ir creciendo todavía un poco hasta el 2028 y de ahí va a empezar a bajar, va a empezar a bajar la matrícula. Estos datos, pues al principio parecieron alarmantes, sin embargo, contrastándolo con la realidad demográfica del país, con datos del INEGI de envejecimiento de la población, pues no suenan tan descabellados, ya que se proyecta que cada vez va a haber menor población joven y en consecuencia, pues va a haber menor cantidad de matrícula en el nivel medio superior. De hecho, actualmente lo estamos viendo en nivel básico, en nivel de kinder y primaria. Entonces, a unos 5, 6, 7 años
Esto se va a ir, eh, va a haber un efecto dominó, primero cae kinder, luego primaria, bueno, no cae, bueno, primero cae la demanda, sí, cae la demanda de kinder, de primaria, y así hasta nivel medio superior. A partir de estos pronósticos, de estas gráficas que les he sintetizado, pues vamos a hacer las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Las conclusiones a partir de los datos es que la matrícula seguirá aumentando hasta alrededor del año 2028. Aquí obviamente hay un margen de error, pero el caso es que la tendencia va a seguir creciendo unos años más. En este caso proponemos que hasta el 2028, con un tope de alrededor de 14.286 estudiantes para ese periodo, más o menos, un margen de error, ¿no? A partir del 2029 esta matrícula va a caer, no de manera en picada, que el envejecimiento de la población es un proceso demográfico que se da poco a poco. Entonces, poco a poco, a partir del 2029 va a ir envejeciendo la población y en consecuencia la matrícula disminuirá en Ciudad Juárez, bajando de 14.000 a 13.000 alumnos para 2034, que no es mucho, pero sí señala una tendencia a largo plazo preocupante en la disminución de la matrícula. El número tres es que no se encontraron diferencias significativas en la precisión de los modelos estadísticos y de inteligencia artificial, esto con base en los experimentos que hicimos con los algoritmos en datos de prueba y en los resultados finales que al final de cuentas las gráficas nos muestran casi lo mismo en los dos modelos, ¿no? Que hay una desaceleración del crecimiento que se venía manejando en la década pasada de la matrícula. Y la conclusión también de los datos obtenidos es que los datos oficiales muestran que hay un comportamiento errático en la cantidad de docentes que hay en el nivel medio superior, aquí en Ciudad Juárez. No, no por problemas, pues obviamente burocráticos y confidenciales, no se ha podido acceder a la descripción de exactamente al desglose de esos maestros que específicamente cuántas horas frente a grupo dan, por ejemplo, eso me hubiera servido mucho para realizar un cálculo, pero por ejemplo, haciendo un cálculo rápido, suponiendo que es el caso, suponiendo que cada maestro tuviera 20 horas frente al grupo, que obviamente hay maestros que tienen muchas más, incluso así, con la matrícula, digo, con la cantidad de maestros que se tiene actualmente, oficialmente ya estaría cubierta toda la necesidad de, de maestros, lo cual vemos que no es así. En la práctica docente se ve que hay mucha necesidad de maestros, pero esto no se ve reflejado en la estadística oficial. Entonces, ahí es un terreno un poco escabroso que habría que analizar o ahí recomendar a las instituciones que analizaran. Entonces, a partir de los cálculos realizados dentro de las recomendaciones, es que después del 2028, cuando empieza a desacelerarse la cantidad de alumnos, pues se recomienda que igual por grupo se reduzca el número de alumnos por grupo para poder mantener el equilibrio entre cantidad de docentes y alumnos, entre alumnos, y la propuesta que se realiza es que haya una cantidad de entre 33 y 35 alumnos por grupo para mantener este equilibrio de la capacidad docente versus la cantidad de alumnos. También a partir de esta desaceleración que se va a presentar, va a haber algunos planteles que por el prestigio que tienen no van a haber repercusiones todavía en la cantidad de la demanda que van a recibir, pero sin embargo hay algunos, y ya se está viendo en el caso personal mío, algunos planteles que están viendo que ya no están entregando las mismas fichas que en años anteriores, y entonces eso va a generar un desbalance entre algunos planteles que tienen exceso de demanda y unos que tienen exceso de oferta de maestros. Entonces, habría que establecer en el nivel medio superior, que no lo hay, políticas para que haya movilidad de planteles y tratar de equilibrar la cantidad de docentes que hay en los planteles, ¿sí? Como pasa actualmente en nivel
básico que hay docentes que pueden tener la capacidad el derecho de movilidad a otros planteles donde sean más necesitados o donde se les acomode a ellos por su cercanía a sus hogares. También se recomienda diversificar el trabajo docente ante la inminente ingreso también de las modalidades en línea y mixtas, pues también diversificar el trabajo docente para poder cubrir estas necesidades educativas, reajustar también para uno como investigador o quien vaya a realizar la planeación de la capacidad docente, pues es necesario reajustar los modelos de pronósticos continuamente para garantizar su precisión y esto tiene que hacerse con datos validados, que se contraste, que si son, en este caso, pues por ejemplo, la autoridad educativa que tiene el acceso debería de contrastar, bueno, esto no lo pongo aquí por escrito por cuestiones un poquito de conflicto, la autoridad educativa debería contrastar con, con los planteles si realmente concuerdan los números de la cantidad de docentes que hay en cada plantel. ¿Sí? Entonces es un poquito controvertida esa recomendación, por eso no la incluí, porque ya tiene que ver allí un poquito con temas más complejos de burocracia administrativa. Y por último, pues junto con esto, la Administración Pública Federal deberá controlar la oferta y demanda de maestros en este nivel educativo para mantener un presupuesto sano, ¿sí? O sea, viéndolo a muy, muy largo plazo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un exceso de maestros y que no van mm, digamos, que no van a rendir lo que se les está pagando, ¿no? Hay maestros de 40 horas y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la recomendación que se hace, pues, es la disminución de los grupos, como se hace acá, la disminución del tamaño de los grupos para el año 2028, 2029. Entonces, aquí tenemos la cantidad de cuántos grupos en Ciudad Juárez se van a necesitar con diferentes tamaños de grupo, cuántas horas equivalen esa cantidad de grupos, cuántos docentes tenemos, bueno, cuántos docentes requeridos y la diferencia con la plantilla del promedio actual. El promedio actual, pues es un dato que se sacó a partir del histórico, que realmente pues, no refleja la realidad de los docentes de base que realmente se tienen, ¿no? Pero más o menos sacando un dato promedio, podríamos decir que la recomendación que se hace, suponiendo que realmente existen 850 docentes aproximada, entonces tendríamos que tener tamaños de grupo de 33 alumnos para equilibrar la cantidad de docentes con la cantidad de alumnos. ¿Sí? Y eso sería todo de mi parte para cerrar. Muchas gracias.